El embajador Víctor Falgidel González, embajador plenipotenciario de España en Ecuador, nos honra con su presencia esta mañana, en donde hemos estado precisamente analizando circunstancias internas un poco coherentes con la exigencia social a efectos de que introduzca el gobierno de la República, tal vez decimos, rectificaciones indispensables para tornar a la jornada contributiva que hemos tenido la suerte de obtener en el resto del planeta y también internamente, a través de la banca y las empresas particulares, las empresas privadas. Hemos estado discutiendo esta mañana lo conveniente y lo inconveniente. Siempre hay una oportunidad en una desgracia como la que lamentablemente hemos escenificado en nuestro territorio. Hay también posibilidades que ojalá en esta plática con el señor embajador podamos rescatar. En primer lugar, yo quiero, a nombre de todo el auditorio de estas emisoras, agradecer muchísimo a España, la madre patria que ha tenido siempre en la historia de nuestras relaciones importantes contribuciones ante mutuos desafíos y muchos episodios que de un lado y otro hemos tenido la oportunidad de ofrecer en signos de gran compromiso y de afecto y respeto a la nación española, y a la inversa también España, como en este caso, ha tenido la bondad de contribuir frente a la situación en que nos encontramos con una cantidad de artículos. Precisamente el día, me parece que, me corrige embajador, el 21 arribó el avión. El primero arribó el 19. El avión, aquí hay una nota. El lunes 18. Claro, llegó el martes. No, el primer avión llegó el lunes y el segundo el 18 y el segundo el 21. Entonces en la crónica está tomado en cuenta solamente el segundo avión. Son dos aviones entonces, embajador. Muchas gracias. Que Dios les pague. En realidad, usted ha visto las tomas impresionantemente duras. El terremoto fue realmente diabólico, pero hemos tenido la posibilidad de salvar vidas, encontrar la mayor parte de los seres queridos de tanta gente que quedó en medio de los escombros, enterrado y para siempre. Cerca de 700 compatriotas fallecidos. Ustedes nos trajeron en el primer avión, porque en el segundo tengo aquí los datos, como 13 toneladas de ayuda humanitaria para la población afectada por el terremoto. Pero en el primer avión, ¿cuántas toneladas? Y perdone que tenga que preguntarle y hacerle una especie de inventario, porque quiero que comprendan nuestro auditorio del gran apoyo que, como siempre, ha tenido la bondad de ofrecernos España. Muchas gracias por facilitarme la utilización de este micrófono y por concitar un poco la atención de todos sus oyentes. Mire, todo esto para nosotros, después de tener conocimiento no solo de la tragedia, sino de la magnitud de esa tragedia, pues se produjo una conversación entre el presidente del gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, y el presidente de la República, Rafael Correa,
que estaba ya viajando en el avión de regreso hasta el país. Nos hemos puesto a disposición, hemos ofrecido nuestra ayuda y la hemos puesto en marcha inmediatamente. El mismo lunes 18 llegaba a Guayaquil un avión de la Fuerza Aérea Española dispuesto a entrar en la primera fase del terremoto y sus consecuencias. ¿Por qué digo la primera fase? Porque claro, hay una primera que en donde se trata es de rescatar a la gente. Hay una segunda en lo que se trata es de retirar escombros y atender las inmediateces de las necesidades de la gente. Y hay una tercera que es la reconstrucción. Entonces, claro, la de los rescatistas es una responsabilidad inmediata porque dura 72 horas y como mucho 4 días. A partir de lo ahí, contrario, perdemos las vidas de cualquier cantidad de compatriotas que no tuvieron esa posibilidad. No obstante estos apoyos estratégicos que tanto España como otras naciones, pero menos alejadas. Lo de España fue... Bueno, tiene usted razón. Sí, tiene usted razón, pues que mire, ese mismo día 18 llegó un avión de la Fuerza Aérea Española con un equipo de rescatistas de la Unidad Militar de Emergencia Española, 45 militares, y acompañaban también al equipo 12 especialistas de la Comunidad de Madrid con 6 perros, ¿no? Bueno, pues a partir de la llegada de ese avión, era muy grande, es un A310, un Airbus 310, no era muy grande para aterrizar en Manta. Lo que no había en Manta eran los equipos especializados para despelacizarlo, sí, ¿no? Entonces, en colaboración con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se descargó el avión en Guayaquil. Se pasaron las cosas a 3 aviones de la Fuerza Aérea que lo desplazaron inmediatamente. El avión español era gigante, para que hayan requerido 3 aviones de los nuestros. Pues toda esa carga fue para allá y empezó a funcionar inmediatamente, en coordinación, pues bueno, con quienes lo están manejando, ¿no? Que es tanto la Secretaría de Gestión de Riesgos como la propia Cancillería, en lo que afecta a los países con acreditación aquí, y el ECU 911, en donde hemos puesto a 2 especialistas nuestros para que sirviesen de coordinación en todo momento para la actuación de los rescatistas. Están allí, están trabajando en... ¿Se mantienen todavía aquí? Todavía. Voy a decir más. Gracias. Es que la intensidad, mira, la tragedia llega un momento en donde pasa a ser drama, porque es ya lo que afecta personalmente a cada uno, ¿no? Entonces, mientras hay una esperanza de encontrar vida, cualquier trabajo merece la pena para recuperarla. Están trabajando en Manta, en Pedernales, en Jama, en los lugares que se les ha adjudicado por parte de la coordinación de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y ayer por la noche, a últimas horas de la noche, hemos recibido una petición de estas autoridades para ver si este equipo de rescatistas españoles podía prolongar unos días más su estancia. ¿Y esa respuesta ya la tiene? Ayer por la noche hicimos todas las gestiones, nos acostamos bien tarde. Son 7 horas de diferencia con España, y la respuesta ha sido positiva, ha llegado esta mañana. Qué bueno. Y efectivamente el equipo se queda ahí durante unos días más para ayudar en esas labores, ¿no? Ha sido una gente muy dedicada, abnegada, inasequible al desaliento y muy solidaria con todos los que en el entorno han sufrido la dureza de la tragedia. Y este es así tiene que ser, además, ¿no? Es gente preparada para ser tan sensible y cumplir con una tarea que protagoniza solidaridad, hasta ternura, diría yo, ayuda vigorosa de orden psicológico, y seguramente también el aporte español al tenor de su desarrollo habrá sido de carácter tecnológico para este tipo de auxilios, embajador. En este tipo de auxilios, naturalmente, todo profesional está rodeado de ayudas técnicas que le ayudan a desempeñar su trabajo, ¿no? No vemos a través de las piedras. Tenemos indicaciones que los perros detectan. Hay voces que pueden escucharse, pero uno necesita saber a dónde llega. Por eso hay cámaras, escáneres que efectivamente se van introduciendo para poder ver el mejor modo para recuperar a alguien que esté en una condición de ese estilo. Pero lo que sí es cierto es que incluso la presencia de estos rescatistas, de los españoles y de los del resto de los países que han estado, despiertan una cierta
tranquilidad. Es decir, hay un término de referencia sabiendo que si algo está mal en algún sitio se sabe a quién recurrir inmediatamente para que venga y compruebe qué es lo que está sucediendo. Hombre, esta primera fase, que es la fase del rescate, pues el gobierno decidió que, en fin, se había terminado ya la fase del rescate y ahora hay que meterse en esa segunda fase, ¿no? Nosotros a esa segunda fase le hicimos frente un par de días antes, porque sin dejar de atender lo de la primera que se estaba haciendo, simultáneamente llegó otro avión con 13 toneladas que procedían de material que procedían de la Agencia Española de Cooperación Internacional, pero no solo de ella, de la Cruz Roja Española, de la ONG Oxfam Intermón. Incluso hay medicamentos que proceden de la Junta de Galicia y de la Generalitat de Valencia, así como de la Fundación Reina Sofía. Pero claro, ¿qué es lo que viene? Dice, bueno, ¿qué ponen ustedes en este tipo de aviones? Bueno, la experiencia, pues es, claro, sirve para resolver este tipo de preguntas, ¿no? Mire, en primer lugar es material de cobijo. Porque claro, la tendencia natural de la gente, y yo el primero si estuviera en ello, es que si todo tiembla, duerme al aire. Uno duerme al cielo raso, porque no se fía de qué es lo que pueda suceder, ¿no? Pero claro, va a llegar un momento en donde o las réplicas cesarán o la gente tendrá que acostumbrarse y habrá que buscar un techo digno, ¿no? Por eso las tiendas de campaña. Así es. ¿Y por eso las lonas impermeables? Efectivamente, a las lonas impermeables se les da forma. Y no es solo un alojamiento de tipo individual, sino que tiene una cobertura de espacio más grande, pero que permite conciliar el sueño y tener un refugio, porque no se le oculta a nadie que la reconstrucción lleva su tiempo. Va a llevar su tiempo, ¿no? ¿Y la cobertura con estos materiales estaba destinada a 18.000 personas? Bueno, es un poco el ámbito dentro del cual va a ejercer la influencia, porque estamos hablando de este tipo de material, estamos hablando de agua. De agua. Pero agua, de bidones de agua, estamos hablando de plantas potabilizadoras de agua que permiten no solo instalarlas en un lugar determinado, sino además irla transportando después. ¿Los kits higiénicos? Sí, por esto nadie le presta mucha atención, pero es que el mundo tiene que hacer, todo el mundo tiene que hacer sus cosas todos los días. Las cocinas para la familia, en fin, todo esto a lo que ayuda. Saneamiento de Oxfam Intermón. Sí, es una ONG que colabora con otras muchas, con la cooperación española en la zona, porque todo esto, mire, esto llegó un avión aquí, a Quito. El avión fue descargado, en camiones de la cooperación española se llevó hasta la mitad del mundo, en donde pasó la noche, y al día siguiente por la mañana, pero bien tempranito, con el alba, se hizo un convoy que llegó hasta la zona, y bueno, la ventaja es que habíamos establecido previamente con la coordinación de la Secretaría de Gestión de Riesgos a dónde iban esos materiales, de forma manera que no hubiera confusión, y lo que iba a tal sitio fue en un camión, lo que iba a tal sitio fue en otro. Eso nos permitía pues tener una presencia muy inmediata y además detectar cuál es la sensibilidad de la gente con la que hemos estado en contacto. Tenga en cuenta que la cooperación española estaba allí cuando sucedió el terremoto. Hemos tenido información de primera mano desde el primer momento de cómo estaba nuestra gente, de cómo estaban nuestros proyectos y qué es lo que estaba sucediendo en el entorno. Nos permitió hacer una previsión con tiempo de que lo que iba a llegar no perdiese ni un solo minuto y que tuviese inmediatamente destino adjudicado para ser realmente eficaces. ¿Qué decirle con esto? Es que ustedes son muy eficientes y experimentados en todo esto. Hay que aprender mucho de España. Aparte del agradecimiento o la admiración, que sean ustedes y que hayan alcanzado esos niveles, vuelvo y repito, de eficiencia. No ha sido gratis. A nosotros la naturaleza también nos ha dado de otro modo. En España, bueno, tiembla la tierra muy poquitito y muy recientemente, ¿no? Y abajo, ¿no? Sí. En la parte colindante con Marruecos. Por la zona de Málaga, Huelva. Sí, sí. Efectivamente, ahí hay temblores, pero son temblores, fíjese,
En la escala de Richter, de 3,5, no, de 4, claro. Esto que ha sucedido aquí ha sido de una extremada magnitud. Conocí con todo alguno superior porque el 27 de febrero del año 2010, cuando el 8.8 de Chile estaba allí. Por tanto, hay una cierta experiencia que la gente viene acumulando. Dice, hombre, cuando se tiene contacto con este tipo de cosas, ¿uno se acostumbra? Nunca. Uno nunca se acostumbra a un terremoto ni a las consecuencias de un terremoto. Pero sí se acostumbra a que hay una solidaridad que es inmediata en el primer momento y otra en el segundo momento. Aparte de estas ayudas, desde la primera hora del pasado domingo, el gobierno de España, a través de AECID, activó el protocolo de emergencia de la Oficina de Acción Humanitaria ante el terremoto que afectó la costa norte ecuatoriana. Desde entonces, el equipo de esa oficina en Madrid estuvo trabajando en coordinación con su oficina de cooperación y con la Embajada de España en Quito para recabar información sobre las consecuencias del terremoto en la población y la posible ayuda que precisábamos en esa crisis. Asimismo, la ECID ha activado un convenio humanitario con la ONG Acción contra el Hambre por un valor de 150.000 euros aportados por la agencia y que atenderá a unas 3.600 personas durante 3 meses. Imagínense, compañeros, 3.600 personas tienen la comidita y el agua potable garantizadas, las condiciones higiénico-sanitarias apropiadas. Qué importante la ayuda de España. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga también a ustedes, porque es como en las familias y es como cuando en familia decimos, hay que ayudar, hoy por ti, mañana por nosotros, y en realidad nadie está libre de cualquier circunstancia. Siempre ha habido una actitud hermanada entre España, con mayor dimensión las ayudas, pero aquí en el Ecuador también les queremos mucho y es que somos y provenimos de la misma raíz, si ustedes nos permiten, ¿no? Si ustedes nos permiten. Mire, hemos remado juntos durante mucho tiempo. Sí. No siempre coordinados, pero al final... ¿Y ese es un tema de ustedes, una falla nuestra? Bueno, mire usted, esto es como cuando discute una pareja, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa? Posiblemente los dos, en distintos grados, pero somos capaces de reconducir la nave en el mismo sitio. Y mire, sobre todo por ese gran activo que los españoles tenemos de ustedes en estos momentos, que es esa gran emigración ecuatoriana, ¿no? En donde muchas veces se habla y dice, bueno, ves que tenemos en España, pues... entre 500 y 600.000 ecuatorianos. Las cifras de ustedes son esas, efectivamente. Las nuestras no. ¿Pero por qué? Porque una parte notable de esa población, estamos hablando casi el 50%, un poquito más, es española. Porque ha adquirido la nacionalidad española. Por tanto, para nosotros son españoles como los demás. Claro. Y por tanto, cuando ustedes nos dicen, no, es que tienen ahí como 500 millones de ecuatorianos. No. Ahí tenemos muchos menos, porque los otros, que también son ecuatorianos, ya son españoles. Eso es parte, eso es consecuencia del remar en la misma dirección desde hace mucho tiempo. ¿Y algo de la Cruz Roja Española? Mira, la Cruz Roja Española está muy organizada aquí, en correspondencia, tiene una oficina permanente, entonces coordina una gran cantidad de recursos que proceden de no solo de la Administración Central Española, sino de aportaciones particulares de los propios fondos de Cruz Roja y que además ejecuta programas en la utilización de esos fondos. Son de los que más cerca están. Cuando usted vea, es tradición en España cuando hay algún incidente de orden mayor, como pueden ser los incendios en el verano, las inundaciones en el otoño o en el invierno, suele salir en los periódicos una imagen de la tragedia que se ha producido y siempre hay
en primera página, con el fondo del desastre, un miembro de la Guardia Civil, un miembro de la UME, la unidad que está aquí, y uno de la Cruz Roja, que son los que están siempre en primera línea. La cobertura española en Esmeraldas y en Manabí, de manera más importante. Pero ustedes han estado en las zonas más afectadas, más vulnerables, después de haber hecho una revisión previa, donde más se insertaba adecuadamente el concurso, la ayuda española. Es cierto, pero no es solo en el momento excepcional de esta tragedia que se ha desencadenado, sino que es parte del análisis general. ¿A dónde va la cooperación? A donde más hace falta. Y curiosamente la naturaleza ha desencadenado su golpe en donde más hace falta. Por tanto, ahí estaba la cooperación española, que nos ha permitido, desde que las comunicaciones se restablecieron, tener una sensibilidad inmediata de cómo estaban las cosas, y es lo que ha hecho posible que desde el aeropuerto se descargase el avión y llegase directamente a los que estaban necesitados. ¿Usted cree que es procedente que cada nación, de la contextura, del nivel, de la calidad de naciones como España, nos puedan dejar conocer cuáles son sus impresiones y tal vez sus sugestiones a efectos de los pasos que tiene que dar el gobierno, conociendo como ahora conocen las áreas más olvidadas, digamos, y tristes, muy tristes de este país, con contrastes muy duros, muy injustos? Eso sería un aporte también de complemento a manera de una carta, de un informe, y un respetuoso aliento a entrar a otra etapa de, tal vez digo, de un desarrollo, especialmente en los campos, que refleje la experiencia española o lo que ustedes han aprendido. A mí me parece que eso sería fantástico para nuestro país. Mire, naturalmente que nosotros en todo este tipo de ejercicios nos guiamos de una experiencia que hemos ido acumulando, no solo en España, sino en múltiples lugares del mundo en donde este tipo de tragedias tienen lugar. Y no solo trasladamos una experiencia, un expertise y un modo de hacer las cosas, sino que además en cada lugar aprendemos. También. Del suelo. Es que la experiencia se hace así. Porque aquí hemos movido este tipo de columna de un modo y ya sabemos que en el futuro no se debe mover de ese modo, sino de otro. Lo que sí es cierto es que la Secretaría de Gestión de Riesgos tiene un alto nivel de capacitación, es capaz de coordinar junto con la Cancillería. Fíjese, decía el canciller hace unos días, 1.200 rescatistas. Coordinar todos estos esfuerzos, llegadas, salidas, los puentes aéreos que hay a Manta, el abrir las carreteras, el circular por ellas, todo esto, vamos a ver, yo preferiría que un país no tuviera que tener esa experiencia, porque quiere decir que no ha tenido que sufrirla. Pero lo que sí es cierto es que aquí estamos aprendiendo todos, la Secretaría de Gestión de Riesgos está aprendiendo también. He hecho una visita al ECU 911, en donde he visto cómo funcionan tanto el gran mesón, que cuando lo vi la primera vez, cuando se inauguró, me decía, pero ¿cómo es posible? Hay una mesa de este tamaño. Cuando la vi hace unos días, no cabía un alfiler en esa mesa de todos los equipos que estaban trabajando. Y al lado, las mesas sectoriales, que son las que van instrumentando la información, distribuyendo la información y decidiendo qué tipo de recursos va a esta zona y va a la otra. Claro, tienen ustedes, pues hacía 18 años que en la misma zona se había producido otro terremoto de esa magnitud. Y ya ve, la esperanza que tenemos todos es que esto se empiece a reconstruir pronto y que en algún momento, ojalá estemos recordando, como ahora el de hace 18 años, ya, bueno, hace unos años hubo un terrible terremoto, que quiere decir que todos habremos recuperado. No, gracias. Gracias por enseñarnos
todo lo magníficos que son los españoles. Muchas gracias por la generosidad y el aprecio ecuatoriano, téngalo por seguro. Gracias, embajador, por su visita a esta colaboradora permanente de nuestro país y se pone a las órdenes de España, sus intereses y lo que usted piense en términos de comunicación y aliento, hacer de aquí para adelante, no solo para Ecuador, sino también para España, ojalá, siempre a las órdenes, embajador. Señoras y señores, Víctor Falgilde González, embajador de España en Ecuador, ha honrado nuestros micrófonos. Hasta siempre, embajador. Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder disponer de este tiempo para explicar un poco qué es lo que sentimos y qué es lo que hacemos. Le voy a dedicar a la gente un pasillo. Pasillo es un ritmo nuestro, pero que también es padre de un ritmo mucho más alegre, parecido al pasodoble. Eso sí ha de haber oído, un pasacalle. Ustedes saben. Pero yo tengo este pasillo que dedicarle solamente con guitarras. Es el título 7. Es solamente guitarra ecuatoriana. Yo dije, le voy a poner, aunque es lunes, pero quiero invitarles a todos a que recuerden y hagan deambular todas las imágenes tan duras, tan tristes, una por una, que nuestros compañeros de la televisión han puesto, señoras y señores, a consideración de ustedes. Con estas guitarras y este pasillo, vamos a recordar a todas las víctimas de este terremoto. Pero para sacar agallas, no es para morirnos ni para llorar, es para rescatar agallas y emprendimientos que puedan contribuir a brazo partido a levantarnos de esta tragedia y a poder hacer de aquí a unos años un Ecuador mejor que el que tuvimos en esas zonas. Pero así es nuestro país, y con esta energía los jóvenes tienen que aprender a convivir, porque en la tristeza también se inflama las ganas de vivir por una patria más hermosa y más genial.